todo lo que se haga debe ser para edificarnos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese tema, edificación. Nosotros estamos en la iglesia y el propósito de Dios de tenernos aquí es prepararnos, es edificarnos, es enseñarnos, es construir nuestra vida espiritual. Así que cuando hablamos de este tema, hágase todo para edificación. ¿Qué nos enseña? Que todo lo que hacemos en la iglesia, en nuestras reuniones, nuestras conferencias, enseñanzas, todo lo que hacemos en la iglesia debe tener un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo es construir y fortalecer la fe de los creyentes. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿O cómo fortalecemos la fe? Por la palabra. Reciba la palabra con gusto, recíbala con agrado. Recíbala como un manjar, esos manjares que a usted más le gusta. ¿Qué sería? Y entonces así mismo como usted saborea ese manjar que tanto le gusta, saboree la palabra de Dios. ¿Cuánto lo alaban a Él? Hágase todo para edificación. Esta frase, edificación, no se trata solo de entretenimiento, se trata de algo que va a satisfacer las necesidades que tiene cada creyente. Amén. Se trata entonces de un esfuerzo colectivo, como estamos aquí. El esfuerzo que usted ha hecho para venir al culto, que no es en vano. Ese esfuerzo que ha hecho cada uno es para que cada uno, cada miembro de la iglesia, cada hermano, cada creyente, tenga un crecimiento espiritual. Aprenda y se anime mutuamente. Pero ese crecimiento espiritual se da por la palabra. Es lo que he recalcado mucho aquí y espero que ustedes me hayan ido copiando. Pero hermanos, si no es la palabra, no hay nada más. Yo recuerdo que algún pastor decía, no, es que a la iglesia hay que hacerle programas, hay que llevarlos, hay que traerlos a los jóvenes, hay que hacerles programas, hay que llevarlos a jugar fútbol y el pastor también juegue con ellos y todo. Claro, todo eso es bueno, socialmente es bueno. Pero hermano, eso no da crecimiento. Lo que realmente da crecimiento, esto está como fallando, es la palabra de Dios. Créalo, hermano, y reciba siempre la palabra como debe ser recibida. Amén. Amén. Primera de Corintios 10:23. Si lo podemos proyectar allá el versículo. Pablo está diciendo, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cómo nos vamos a edificar? Con todo lo que realmente edifica. ¿Y qué es lo que edifica? La palabra de Dios. Pero todo me es lícito. Uno puede hacer todo, todas actividades, programas y todo. Pero lo que en verdad en todo programa no puede faltar es la palabra, porque es la única que edifica. Gloria a Dios. Así que los versículos de la Biblia sobre edificar se refieren tanto a la construcción literal de edificios como a la edificación espiritual de los creyentes, de la iglesia y de la vida familiar. En esto podemos destacar la importancia de tener a Dios como el cimiento, como el fundamento, como la base. Amén. Porque si no tenemos ese fundamento, entonces ese edificio puede caerse, se puede destruir. Si tenemos una buena cimentación, entonces él puede permanecer. Yo he oído que ahora, hermano Yesí, temas de esto, que ahora hablan de edificios que se construyen antisísmicos, ¿cierto? Sí, que los hacen bien cimentados con todas las técnicas y de tal manera que resisten los movimientos sísmicos. Bueno, yo quiero decirles que espiritualmente en la vida cristiana, el único fundamento que no lo destruye nada, nadie, es precisamente el fundamento que se llama Cristo Jesús, piedra angular o fundamento bíblico. Amén. Así que destaca la importancia de tener a Dios como cimiento y guía para construir relaciones sólidas y para la formación del carácter cristiano, como se ve en el Salmo 127. El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está ahí, si Dios no está al frente, si Dios no tiene el control, en vano trabajan quienes tratamos de edificar. Esta palabra la tiene que confirmar Dios en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, dígalo duro, Jesucristo. Ese es el fundamento que está puesto. No podemos cambiarlo. No podemos colocar otro fundamento. Porque una de las cosas que hermanos, ustedes deben saber bien, nosotros tenemos en la iglesia, y uno hoy afuera también, algunas personas que quieren un evangelio que se ajuste o se acomode al gusto de ellos, ¿cierto? Y hemos perdido hermanos, no, hermanos, es que allá son muy fanáticos, son muy estrictos, que esto y lo otro.
me voy para iglesia tal que allá sí me permiten maquillarme y ponerme zarcillos y todo esto y lo otro. Porque buscan un evangelio al acomodo, al gusto de ellos. Es decir, ellos cambian el fundamento por otras cosas. Nosotros no estamos aquí para cambiar las cosas. Nosotros estamos aquí es para acomodarnos al evangelio de Jesucristo. Es para continuar trabajando sobre el fundamento de apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo. Amén. Dice, en primer lugar, vamos a mirar edificar casa para Dios. Quiero que pensemos, hermanos, en este pasaje del primer libro de Crónicas 28:2. Si lo podemos. Primer libro de Crónicas 28:2. Y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Todos los planes del rey David era edificar casa para Dios. Pero ¿qué sucede? Segundo libro de Samuel 7:5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Era la voz del profeta. Así ha dicho Jehová: tú, David, no me edificarás, tú me has de edificar casa en que yo more. No sé si el versículo está completo. Así. En que yo more. Y segundo libro de Samuel 7:13, es decir, versículo 13 más adelantico. Él, y viene hablando de su hijo Salomón. Es que estoy abreviándola para no leer todo el pasaje. Hablando de Salomón, dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Por qué David no edificó o no pudo edificar casa a Jehová? Porque David era un hombre de guerra, un hombre que ya ustedes saben, Israel ha sido guerrero desde un comienzo y todavía siguen siendo guerreros. Ya ustedes saben lo que pasa en el Medio Oriente. Aguerridos para la guerra. Entonces, no me edificarás, pero sí lo harás tu hijo Salomón. Y es entonces Salomón el que edifica el templo o la casa para Dios. Amén. Dios tiene una casa, Dios tiene un templo, no de 4 paredes, no de un edificio. Dios tiene un templo, una casa, y esa casa somos nosotros. ¿Lo han leído en Hebreos? El cual casa somos nosotros. Amén. No sé si lo tengo por aquí a la vista, si alguien se lo sabe de memoria.
Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:19. Colóquelo, hermano, ahí en... Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos 3:6. La cual casa somos nosotros. ¿Dónde está la casa de Dios? Aquí está. Por eso en esta casa o templo para Dios, ¿ustedes recuerdan lo que Pablo dice a los corintios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, está en vosotros? Y si alguno destruye el templo, es decir, ese templo, esa casa, Dios le destruirá a él. Entonces, esta casa hay que mantenerla en la presencia de Dios, donde haya alabanza, donde haya oración, donde haya comunión, intimidad con Dios, donde haya luz, donde esté la verdad. Porque, hermanos, aquí hay que predicar la verdad. Y el que quiere salvarse creerá la verdad y se va a acomodar a la verdad. Porque aquí no estamos para satisfacer los deseos del hombre. Aquí estamos es para que el hombre le obedezca a Dios. Ame a Dios. Amén. Entonces, hablemos de esa edificación espiritual. En Primera de Corintios 3:10 al 14, podemos colocarlo ahí. Primera de Corintios 3:10 al 14, explica que Jesucristo es el único cimiento sobre el cual se puede edificar espiritualmente. Vamos a leerlo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire bien cómo sobreedifica. Porque hay que edificar sobre el fundamento que ya está puesto. Eso no lo podemos cambiar. Y si alguien lo cambia, va a sufrir pérdida. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese fundamento no lo podemos cambiar. Y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahí hay 6 materiales. Hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Es decir, que es una obra
que será probada por el fuego. Y el fuego es el que dice si es resistente, si es buen material, si permanece. O el fuego la devora. Devora el trabajo, la obra. Cuando hablamos de estos materiales, usted mira que hay 3 materiales que son resistentes al fuego: el oro, la plata y las piedras preciosas. Y hay 3 materiales que los devora el fuego. ¿Cuáles son? La madera, el heno y la hojarasca. Así que si usted construye con esos materiales, el fuego lo devora. Pero si construye con esos materiales que son resistentes, y ahí hay un simbolismo que ustedes deben conocer. Cuando se habla del oro, en la Biblia el oro tiene que ver con la divinidad de Dios. Dios es el Dios de, ¿qué digo? De todo poder, todo lo resiste, todo lo puede, todo lo soporta, todo, porque Él es el Dios creador de todas las materias. Amén. Yo siempre he dicho, el hombre no ha descubierto nada, o no ha hecho nada. El hombre lo que hace es descubrir de la materia prima que Dios creó, es que hace el hombre. Y la gente queda alarmada, el descubrimiento del científico tal. Bueno, gloria a Dios por la sabiduría que Dios le dio. Pero Él no creó nada. Él hizo de la materia prima que el Dios omnipotente creó. Amén. Entonces, el oro resiste el fuego. Amén. ¿Qué más habla ahí de la plata? También resiste fuego. Las piedras preciosas. Eso quiere decir que cuando edificamos sobre un Dios divino, un Dios auténtico, un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, un Dios que lo llena todo en todo. Amén. Cuando habla de la plata, habla de un Dios redentor, porque el dinero sirve para redimir. Y el Señor nos redimió. Él es el redentor. Claro, no con plata ni oro, sino con su sangre preciosa. Pero el simbolismo de la redención y las piedras preciosas nos habla de los dones y bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia. Porque Dios nos ha dado dones, ministerios. Amén. Hay 9 dones, hay 5 ministerios, hay 9, el fruto del Espíritu, 9 gracias. Amén. Y hay dones operacionales que son administrativos en la iglesia. Entonces, eso es lo que permanece, lo demás lo devora el fuego. Hay que saber edificar sobre ese cimiento, sobre esa base o fundamento, el cual es Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Corintios 14, 26. Subraya que todo en la iglesia se debe hacer ¿para qué? Para la edificación mutua. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, es el texto que leímos al comienzo. Cada uno de nosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. Todo lo que se haga en la reunión, en el culto, en ese orden, hágase todo para
Edificación. La palabra importante que prima ahí es edificarnos. Edificarnos. Amén. Gloria a Dios. Hechos 20:32 nos encomienda a Dios y a su palabra para que ésta pueda sobreedificaros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que esa palabra de la gracia de Dios tiene poder para edificarnos. ¿Qué es lo que nos edifica? La palabra de Dios. Lea la Biblia, hermano. Léala. La palabra nos edifica y además hay una promesa ahí, o hay una, no digamos promesa porque como un derecho, ¿no? El hijo hereda del padre. Si somos hijos de Dios, heredamos de nuestro padre. ¿Qué dice el texto? Para que heredaseis bendición. Hay un versículo. Ahí dice para daros herencia con todos los santificados. Así que de herencia del Padre Celestial. Amén, amén. Cantamos un himno, soy el hijo del rey. Soy el hijo del rey. Así que somos, aunque para el mundo seamos lo peor, para Dios somos especial. Hijo del rey, ¿cuántos se sienten así? Hijo del rey. Aleluya. Y hablemos de la edificación de la iglesia, número 3, que es lo que estamos hablando, pero Efesios 4:12 y el verso 16 nos muestra que los dones del Espíritu son para el perfeccionamiento de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 y el verso 16. A fin de perfeccionar a quienes. ¿Y quiénes son los santos? Los que hemos sido santificados en la sangre del Cordero. Para la obra del ministerio. Porque Dios tiene ministerios en la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí en la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, es el cerebro, el que manda, el que da la orden, el que determina todo. Pero nosotros somos su cuerpo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, este cuerpo se está edificando por la palabra. Amén. Y el verso dice, el verso 16, de quien todo el cuerpo, nosotros, la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido en sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Yo no sé por qué algunos hermanos dicen, en la iglesia no hay amor. Hermano, ¿y quién es la iglesia? Usted es la iglesia. Entonces en usted no hay amor. El problema es suyo. En la iglesia sí hay amor.
En la iglesia está el amor de Cristo. En la iglesia está el amor al semejante, al prójimo. Amén. Para ir, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es que el cuerpo recibe el crecimiento normal. ¿O usted ha visto que algún miembro del cuerpo crece más que otro? Bueno, si pasa eso, ya eso es un anormal. Que un brazo le quede más largo que el otro, así, ¿cierto? Es anormal. El crecimiento es normal, todo el desarrollo del cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Tiene que ir edificándose, creciendo en el amor de Dios. Primera de Corintios 14:4. Dice que quien habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está el versículo. Cuando yo hablo en lenguas me edifico. Yo que estoy hablando en lengua, pero no edifico al que me oye, porque hablo en lenguas desconocidas de tal manera que no lo edifica. Pero cuando se profetiza, entonces edifica al que oye. Es lo que dice la Biblia. Obvio, hermanos, que esto hay que estudiarlo muy bien, porque esto de profetizar no es como en el Antiguo Testamento. Esto es una obra en que Dios directamente manifiesta o revela o le enseña a la persona lo que va a suceder y Él lo profetiza, lo dice, lo habla, lo señala. Amén. Eso es directo, no es cosa mía. Porque hay hermanos que se dan de profetas y están hablando cosas que no son de Dios, ni Dios los mandó a decir eso. Son cosas que se les metió en la cabeza o porque vieron algo por ahí y entonces ya están profetizando. Aún los grandes estudiosos. Ustedes han oído cuántas veces han profetizado la venida del Señor y le han puesto fecha y han quedado avergonzados. Porque lo que es de Dios, eso es directo de Dios y eso tiene estricto cumplimiento. En el Antiguo Testamento el profeta que decía algo y no se cumplía le echaban piedra por mentiroso. Lo que es de Dios es verdad. Amén. Amén. Hablemos un poquito de edificar el hogar. Estamos hablando de edificar. Hágase todo para edificación. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay que edificar nuestro hogar con sabiduría. No es fácil, pero tampoco es difícil. Porque Dios nos da sabiduría al hombre y a la mujer. La mujer sabia edifica el hogar. La necia lo destruye. Y al hombre le dice por allá en Pedro: vivid con ella sabiamente. Entonces son dos sabios. La mujer sabia y el hombre sabio. Gloria a Dios. Los que estamos edificando nuestro hogar, nuestra familia. Mateo 7:24 al 27. Jesús habla del que edificó su casa en la roca y el que edificó la casa en la arena. El que edificó en la arena perdió,
porque la corriente del río con ímpetu se la llevó. El que edificó la casa en la roca estaba firme. La roca no se movió y su casa estaba en lo alto. Y es lo que dice el texto. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Seguimos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, hay que ser oidores, hacedores. Hermanos, pongan en práctica lo que se les enseña de la palabra, para que no sea un culto más. Sí fui al culto, sí predicaron, sí enseñaron sobre esto y pasó el culto y lo mismo. Todo siguió lo mismo. No hay un cambio. No, como que la palabra no está haciendo efecto. Y yo sí quiero, hermanos, que ustedes oigan y pongan en práctica. Obedezcan la palabra. El que oye estas palabras y no las hace, entonces le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Verso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Porque la palabra de Jesús era con autoridad, con poder. Y no como la palabra que leían los fariseos. No, esta palabra era con autoridad. Amén. Amén. Entonces, la importancia de un cimiento firme, firme en el hogar, firme en la iglesia, firme en la vida, en la fe del cristiano. Hágase todo para edificación. El Salmo 27:1 ya lo miramos. La edificación se debe hacer con amor. Primera de Corintios 8:1 enseña que el conocimiento hincha de orgullo, pero el amor edifica. El conocimiento llena de orgullo. De ahí que los que conocen tanto, de ahí que los grandes sabios se llenan de orgullo, se hinchan. Eso no ayuda para nada. Pero el amor es el que edifica. Hermano, entre más sepa usted, más conozca de Dios, más conocimiento tenga, sea un sabio, sea un maestro, lo que sea, aquí hay que manejarlo todo con amor. Aquí no es con orgullo, prepotencia, es que yo sí sé, yo esto y yo y yo y yo. El yo lo llaman. No, es Jesucristo. Hermanos, es Jesucristo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Instrumentos en la mano de Dios. Mire lo que dice Pablo en Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, dice Hechos 9:3, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo, edificada. Primera de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación
algo que hay que entender en la profecía es que la profecía se prueba mediante estas tres palabras que tiene que ver con edificar, exhortar y consolar. Efesios 4, 11, 12, que ya los hemos leído, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ya estos versículos los hemos leído, vamos a concluir. Efesios 4:29, me llama la atención este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Sino cuál? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, hable para edificar y no para destruir y no para confundir y no para echar de la iglesia. No, hable para edificar. Palabra sabia. Amén, dé un buen consejo. Porque la palabra de sabiduría es un don que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo nos edificamos? Con una palabra sabia. Amén. Y esa palabra debe ir sazonada con el Espíritu Santo. Y esa palabra debe estar respaldada por la palabra de Dios. Hable según la Biblia y no según su concepto. O cuando tenga que hablar según su concepto, aclárelo. Es lo que yo pienso, es mi razonamiento, es mi concepto. No lo dice la Biblia. Aclárelo para que el hermano sepa que eso no es palabra de Dios, es la palabra del hermano. A él le parece así, su concepto está bien, es razonable, o puede decir no. Eso no lo creo. Y está bien, creerlo o no creerlo es asunto suyo. Lo único que sí tenemos que tener claro y creerlo es la palabra de Dios, porque esa es infalible, la palabra de Dios. Amén. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Gloria a Dios que hemos enseñado palabra de Dios. Así que la fe de usted no está en el hombre, no está en el conocimiento, en el razonamiento del hombre. La fe de usted está en Cristo. Y con esto termino, hermanos. Ustedes recuerdan que Pablo era un hombre sabio, inteligente, muy bien instruido. Era un doctor, digamos. Un hombre, ¿cómo se dice a los? Sí, no, a los maestros de Israel, un erudito. Era Pablo. Pero cuando él salió a predicar la palabra de Dios, ¿qué dijo Pablo?
todo ese conocimiento, esa sabiduría y todo eso, dice, lo tengo por basura, a fin de ganarme el conocimiento de Cristo Jesús, para que la fe de usted no esté en el conocimiento del hombre, en la sabiduría del hombre, sino en Dios. En Él hay que edificarnos.